Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Damos la gloria y la honra al Señor en este día viernes, 17 de abril de 2020. Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos de Senda de Justicia, y también hermanos que están ahí conectados, escuchando lo que es la bendita palabra del Señor, amigos que están ahí también. Dios les bendiga de una manera muy especial. Queremos decirles de que Dios sigue siendo bueno con nosotros, que nos ha regalado un día precioso, nos ha regalado una semana más. Gloria al Señor. Algunos que laboramos en lo secular, Dios nos ha bendecido con una semana más de trabajo, y aquel que esté en casa, pues que Dios le bendiga de una manera especial. Yo sé que también usted es bendecido a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta preciosa tarde vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre y buen Dios que esté en los cielos, le damos gracias, Señor amado, que nos permite en esta preciosa hora estar aquí una vez más, Señor, para llevar esta transmisión hacia mis hermanos, amigos y todo aquel que de alguna manera, Señor, se conecta ahí en las redes sociales. Le damos gracias, Señor, por permitirnos esta bendición, Señor, de tener estos medios de transmisión para que su palabra, Señor, sea esparcida, Padre. Sabemos que a través de esto, Señor, podemos llegar a todo rincón del mundo. Padre Santo, le damos la gloria y la honra, Señor Dios. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a mis hermanos, a los hermanos de Senda de Justicia de Woodbridge, Virginia, Señor amado, los miembros de esta congregación, Señor, los cuales, Dios mío, estamos aquí, Señor, escuchando también, Señor, están conectados, escuchando esta programación. Padre, bendice los amigos, todo aquel, Señor, que se conecta ahí detrás de esa pantalla, Señor amado, le pedimos que su Espíritu Santo lo bendiga de una manera muy especial, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos su nombre. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, como es usual, todos los viernes tenemos lo que es la enseñanza bíblica, porque es necesario que la iglesia también, ¿verdad?, tenga enseñanza, porque es la raíz con la cual nosotros como cristianos nos fundamentamos en lo que es este bendito evangelio. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos que están ahí mirando. Gloria al Señor. Sabemos de que esta es una bendición y todos aquellos esperamos estos días de transmisión, porque a la verdad pues no podemos congregarnos. Ya sabemos, esta pandemia tiene muchos requisitos y en los cuales pues, pero el evangelio no para, hermanos. El evangelio sigue adelante, y es a través de estos medios que el evangelio tiene que llegar a las vidas, tiene que llegar para edificación del cristiano. Y a la verdad, pues, todos los templos están cerrados, todos los templos han cerrado, pero la iglesia no está cerrada. Usted es la iglesia del Señor, por lo tanto, usted ahí donde se encuentra, mi hermano, mi amigo, glorifique el nombre del Señor. Así que vamos a seguir continuando con lo que es la enseñanza de los dones del Espíritu Santo, y en esta preciosa hora dejamos así a nuestro hermano Carlos Grijalva, que continúa con la clase que él ha empezado este tema. Y por lo siguiente, pues él queda con nosotros, gloria al Señor. Así dejamos a nuestro hermano Carlos con nosotros, gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias damos a Dios porque nos permite, ¿verdad?, un día más de vida. Nos permite, pues, un tiempo más para poder estar aquí con cada uno de ustedes por medio de estos medios que el Señor nos permite para poder llevar el mensaje de su palabra, la enseñanza, amados hermanos, que como decía nuestro pastor, es necesario para cada cristiano, para cada hijo de Dios, porque ahí, amados hermanos, se fundamenta nuestra doctrina en lo que creemos y en quién esperamos también. Y vamos a seguir con este estudio de la palabra de Dios, amados hermanos.
La semana pasada pues estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo da a cada cristiano, como el Espíritu Santo quiere dárselos o a quien quiere dárselos. Y estábamos leyendo la vez pasada Primera de Corintios capítulo 12, empezamos a leer desde el versículo 1 y nos vinimos a quedar en el verso 10. Y en esta noche, en esta tarde, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con estas enseñanzas para así poder también dar culminación a esta enseñanza acerca de los dones espirituales. Y voy a pedirles, amados hermanos, vamos a orar un momento, vamos a pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios, que Él sea quien hable a nuestras vidas y que Él sea quien instruya a cada uno de nosotros en esta tarde. Oramos. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, venimos delante de ti. Primeramente, Señor, agradeciéndote porque tú nos permites y nos das esa oportunidad, Señor, de estar aquí para llevar a cabo, Señor, esta enseñanza que tú nos has permitido empezar. Y Señor Dios mío, en esta noche te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos que están, Señor, viéndonos por medio, Señor Dios mío, de estos medios que tú nos permites usar, oh Padre de la gloria. Que tu palabra, que tu enseñanza sea de edificación, que tu enseñanza, Señor Dios mío, ayude para que tu cuerpo, para el cuerpo, Señor Dios mío, tu iglesia crezca en gracia y en conocimiento tuyo. En tus manos está mi vida, Señor, usa mis labios, usa mi voz para tu gloria y para tu honra, Señor. Que de mis labios sean tus palabras, Señor Dios mío, que salgan, que no sean mis pensamientos ni mis ideas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Padre de la gloria. Amén. Así, amados hermanos, vamos a empezar y vamos a leer. Vamos a empezar con el versículo 1, vamos a repasar un poquito. Y decíamos, la palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Decíamos la vez pasada que el apóstol Pablo tenía esa preocupación, ¿verdad?, de que no nos quedemos en la ignorancia, sin conocimiento acerca de los dones que el Espíritu Santo reparte. Hoy en día, como mencionábamos, mucha gente, amados hermanos, malinterpreta o malusa o le da, amados hermanos, otro uso a los dones espirituales por falta de conocimiento, por falta, amados hermanos, de no estudiar o de no poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el motivo, amados hermanos, que nos lleva a esto, a estudiar acerca de los dones espirituales. La vez pasada decíamos que el Espíritu Santo sigue repartiendo esos dones. No tan solamente fue en el día de Pentecostés, no tan solamente fue con los apóstoles, con los primeros cristianos, no. Esos dones, amados hermanos, el Espíritu Santo los sigue dando, ese regalo, amados hermanos. Pero decíamos que esos regalos se los da a quienes el Espíritu Santo quiere dárselos por medio de la soberanía que el Espíritu Santo también tiene. Y amados hermanos, decíamos también que a unos les da, dice, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, como dice la palabra de Dios, amados hermanos, a otros fe, a otros dice dones de sanidades y a otros el hacer milagros. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Dimos, amados hermanos, quizás una pequeña explicación de cada uno de estos dones. Y cuándo es que el Espíritu Santo usa a la persona indicada para dar estos dones. No es, amados hermanos, decíamos, los dones no es algo que viene de nosotros, no. Es lo que el Espíritu Santo le da a una persona a cual Él designa. ¿Cómo se lo da? Cuando la persona, amados hermanos, busca, cuando la persona, amados hermanos, tiene esa comunión íntima con Dios y el Espíritu Santo va creciendo, va llenando, amados hermanos, el corazón de aquella persona. Es dependiendo de cómo usted busque, de cómo usted, amados hermanos, desee estar lleno del Espíritu Santo de Dios.
De la misma manera el Espíritu Santo va usándolo a usted, va llenándolo a usted y le va dando, amados hermanos, esos dones de acuerdo a como el Espíritu Santo ve que usted busca de Dios, amados hermanos. Y vamos a continuar, dice, a otros en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ese, amados hermanos, es un don, el don de profecía. Y dice, amados hermanos, es una revelación divina de parte del Espíritu Santo, una manifestación edificante para satisfacer una necesidad concreta. Amados hermanos, hoy en día se ha confundido el don de profecía con el oficio de los profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros analizamos, amados hermanos, un poquito en los profetas, ellos, amados hermanos, recibían la palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para advertir. Quizás venía algún mal a la nación entera, a donde ellos eran enviados. Pero también, amados hermanos, eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios para anunciar profecías que hoy en día, amados hermanos, vemos que se están cumpliendo. Si nosotros leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, amados hermanos, podemos ver que en esas profecías que se dieron por medio de esos profetas, se están cumpliendo hoy en día. También el apóstol Juan tuvo, amados hermanos, esas revelaciones de parte de Dios. ¿Para qué? Para que él las escribiera, para que él, amados hermanos, las pudiera escribir y por medio de esos escritos, amados hermanos, advertir y enseñar a la iglesia que somos nosotros de todo lo que se avecina, de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar. Pero, amados hermanos, decíamos, hoy en día se confunde el don de profecía con el oficio de los profetas del Antiguo Testamento. Ese oficio de profeta, amados hermanos, no funciona más en el día de hoy. ¿Por qué? Usted se puede preguntar, pero ¿por qué dice eso? Si hoy en día podemos escuchar que hay apóstoles, que hay profetas que se autonombran. Amados hermanos, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. El don de profecía, sí, el Espíritu Santo lo da, pero el oficio de profeta ya no está vigente. La palabra de Dios dice que el último profeta fue Juan el Bautista. La palabra de Dios lo confirma. Pero hoy en día, lastimosamente, amados hermanos, muchos hombres se autodenominan profetas. Quizás porque el Espíritu Santo les ha dado en algún momento ese don de profecía. Y por eso confunden el don de profecía con el oficio de profeta. Y podemos ver a muchos falsos profetas. Hoy en día que profetizan va a pasar esto y no pasa. Esa, amados hermanos, es la diferencia de aquellos profetas que existieron, amados hermanos, en aquella época. Profeta Elías, Jeremías. Por ejemplo, Jeremías, amados hermanos, profetizó todo lo que iba a acontecer con Israel. Pasó. Elías, amados hermanos, dice que él profetizó que iba a haber una sequía. Pasó. Y cuando él oró para que lloviera, llovió. Pero hoy en día estos autodenominados profetas quizás dan una profecía conforme a su pensamiento de ellos, conforme a su idea o conforme al conocimiento que ellos tienen, pero muchas veces no se cumplen. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el oficio de profeta ya no es más.
porque las escrituras ya están completas y todo lo que necesitamos saber acerca de los acontecimientos finales y la venida del Señor Jesús, todo está escrito y al alcance de toda persona. ¿A dónde lo vemos? En la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Ahí nos enseña, ahí nos dice, amados hermanos, todo lo que está aconteciendo, todo lo que va a acontecer, todo lo que espera a los cristianos que buscan a Dios con todo su corazón. Hoy en día, amados hermanos, a muchos cristianos les sorprende lo que está pasando en esta tierra. Muchos cristianos quizás dicen, vamos a orar para que Dios sane la tierra. Pero sabe, amados hermanos, la palabra de Dios dice que todo esto apenas está empezando. No vienen tiempos mejores. Las cosas van a empeorar. Y por falta de conocimiento, por falta, amados hermanos, de escudriñar y de estudiar lo que la palabra de Dios dice, muchos cristianos caen en el error y empiezan a decir, Dios va a sanar, Dios va a bendecir y va a venir más bendición sobre esta tierra. No, amados hermanos, viene la promesa más grande para los cristianos, sí, la bendición más grande, el de ser levantados. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero sabemos que ese tiempo está muy cerca, amados hermanos. Y dice, pero el don de profecía es diferente. Y ahí muchos se confunden y se autodenominan profetas. Las profecías bíblicas son parte ya de las Escrituras y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y son insustituibles. Ya quedaron ahí en la palabra de Dios y se han ido cumpliendo con el correr de los siglos. Pero el don de profecía nunca debe de considerarse igual o semejante a la palabra que tenemos escrita. La profecía, amados hermanos, el don de profecía que el Espíritu Santo da, no puede ni debe ocupar el lugar de lo que dice la Biblia que usted tiene en sus manos. Tampoco debe de rebasar los principios que ya están establecidos en la palabra de Dios de cuál es la voluntad de Dios, de su pueblo, hacia Él. Hoy en día podemos ver, amados hermanos, muchos mentados profetas empiezan a decir, Dios me dijo, Dios me habló y Dios me reveló. Que la forma correcta de servir a Dios es así. Dios no mira lo de afuera, Dios mira tu corazón. Y empiezan a sustituir, amados hermanos, lo que la palabra de Dios enseña. Hoy en día muchos te pueden decir, no, pero Dios me habló y dice esto. Pero, amados hermanos, por eso no debemos de confundir la profecía que ya está escrita con el don de profecía. El don de profecía contiene un nivel más bajo, amados hermanos, que la profecía que está escrita. Dice, el don de profecía contiene un nivel más bajo que mirar hacia el futuro, pero nunca para establecer doctrina, nunca para manipular a la gente. El don de profecía es para advertir a los hijos de Dios de algún peligro, para que se guarden y anticipen de situaciones que quizás puede pasarles. Por ejemplo, amados hermanos, el don de profecía que el Espíritu Santo da puede advertir a algún hermano de alguna situación que se le avecina, que quizás, amados hermanos, puede prevenir eso que vaya a acontecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dando esa palabra para prevenir a aquel hermano.
Por eso cuando empezamos esta clase decíamos que los dones no son, amados hermanos, para beneficio de aquella persona que la tiene. No, es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado y llegue a la estatura del varón perfecto. Esos son los propósitos de los dones que el Espíritu Santo da. Podemos ver, amados hermanos, algunos ejemplos del don de profecía. En Hechos, capítulo 11, vamos a verlo. Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 29. Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 29. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo le estaba dando, ¿qué decir? Decía que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahí podemos ver, amados hermanos, que el don que el Espíritu Santo da es para prevenir, para que, amados hermanos, aquella persona o aquel pueblo que vaya a acontecer algo, se prevengan, amados hermanos. Hoy en día necesitamos esos dones en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Por qué es necesario? Para que el Espíritu Santo hable, amados hermanos, y prevenga y advierta, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Dice, este don se lo da, el Espíritu Santo se lo da a personas genuinas en Cristo. Este don, amados hermanos, de profecía, como decíamos hace un momento, el Espíritu Santo se lo da a aquella persona que de verdad busca a Dios, que de verdad se somete a Dios, amados hermanos, que cada día busca llenarse del Espíritu Santo de Dios. En ese momento el Espíritu Santo, amados hermanos, se lo da a aquella persona. Si el Espíritu Santo ve que esa persona es genuina, que no va a usar este don, amados hermanos, para beneficio propio. Dice, pero el abuso de este don ha causado muchas críticas, muchas burlas para el Evangelio de Cristo. Y muchos hombres se aprovechan fingiendo tener este don, sacando provecho para ellos mismos y para sus vientres. Hoy en día, lastimosamente, este don, amados hermanos, de profecía es quizás muy criticado, muy burlado. Y amados hermanos, ¿por qué? Porque lastimosamente muchos hombres que se llaman o se dicen ser cristianos usan mal estos dones, sacando provecho para ellos mismos. Y amados hermanos, lo triste es que, amados hermanos, afecta al cuerpo de Cristo todo esto que está pasando. ¿Por qué pasa? Porque muchos hombres quieren, amados hermanos, o dicen tener estos dones cuando ellos no lo tienen. Y a muchos cristianos engañan por falta de conocimiento, por falta, amados hermanos, de conocer lo que la palabra de Dios enseña acerca de estos dones espirituales que el Espíritu Santo da a cada cristiano, amado hermano. Dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra de profecía que el Espíritu Santo da, amados hermanos, es para edificar, para exhortar, pero también para consolar. Hoy en día muchos hombres quizás usan esta palabra
para regañar, para insultar, para dejar en vergüenza. Cuando la palabra de Dios dice que este don de profecía, amados hermanos, es para edificación, para exhortación, pero también para consolación. Por lo cual, amados hermanos, seamos sabios y no nos dejemos engañar y no nos dejemos llevar, amados hermanos, por diferentes personas que quizás dicen que tienen este don, amados hermanos. Dice también, la profecía que se proclama a través del don del Espíritu Santo debe de ser juzgada. Hoy en día se tiene un concepto, amados hermanos, por ejemplo, de aquellos profetas, que no puedes tocar al ungido de Dios, que no puedes, amados hermanos, ver la palabra que están hablando, no puedes discernir, o no quieren que la iglesia discierna lo que ellos están hablando, porque ellos dicen, no, es que es palabra de Dios y así se tiene que ser. Pero, amados hermanos, nosotros podemos ver en el mismo capítulo, versículo 29, 14, 29 de Primera de Corintios, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. ¿Qué es juzgar? Examinar lo que aquella persona está hablando. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque, amados hermanos, porque participa el elemento humano. Dios no se equivoca, pero nosotros sí. Muchas veces, llevados por la emoción, amados hermanos, quizás, vamos a poner un ejemplo, quizás, amados hermanos, el Espíritu Santo te dio algo para que le adviertas a un hermano. Y lo que le dijiste pasó porque el Espíritu Santo te llevó a eso. Y muchos cristianos, amados hermanos, empiezan a indagar, a investigar la vida de otro hermano. Y empiezan a insultarlo, empiezan a llamarle la atención duramente. No es que tú vives así, es que tú haces así. Sin haber recibido eso de parte del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que nosotros, amados hermanos, aprendamos a discernir, a juzgar, a examinar lo que aquella persona está hablando. Si es de Dios o es lo que aquella persona simplemente investigó. Por eso decíamos que participa el elemento humano. Muchas veces, amados hermanos, por la emoción, llevados por la emoción, empiezan a decir, no, es que fulano vive así, es que fulano acá. Llevados por su emoción, porque quizás conocen la vida de aquella persona. Pero el don de profecía no es eso. El don de profecía es para, amados hermanos, para edificar, para exhortar y para consolar. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Quizás, amados hermanos, como decíamos al principio, puede pasar algo con aquel hermano, pero el Espíritu Santo conoce qué va a pasar. Entonces pone esas palabras de profecía en aquella persona que el Espíritu Santo quiere usar, y va y le dice al hermano, hermano, tenga cuidado porque va a pasar esto en su vida. ¿Qué hace? Advierte a aquella persona de lo que va a pasar. O quizás, amados hermanos, se puede tomar otro ejemplo. Quizás algún hermano esté en desobediencia, pero el Espíritu Santo quiere, amados hermanos, tratar con aquella persona. Entonces pone esa palabra, ¿para qué? Para que aquel hombre vaya y le diga a su hermano, mira hermano, la palabra de Dios dice de esto y esto y esto. Pero no es para avergonzarlo, no es para que lo critiques, no. Por eso dice que el don de profecía es para edificación, para que si aquel hermano está mal, por medio de ese don de profecía tú vayas y le digas, el Espíritu Santo ha puesto en mí esto, tú estás así, sin que tú indagues su vida, sin que tú lo conozcas quizás a aquel hermano, pero el Espíritu Santo conoce
a cada uno de los miembros de la iglesia. El Espíritu Santo, amados hermanos, es Dios y conoce también a cada uno de los miembros de la iglesia. Quizás en mi caso, yo no conozco la vida de todos ustedes, pero Dios sí. Muchas veces, amados hermanos, este don de profecía también interviene en las predicaciones. Sí. A veces, amados hermanos, cuando alguien está predicando, empieza a hablar y el Espíritu Santo pone las palabras. Y muchas veces dicen, no, ¿y quién le dijo a ese hermano que mi vida está así? ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Por qué te está hablando? Porque quiere que tú reflexiones y te edifiques en el camino de Dios. Ese es el don de profecía del cual, amados hermanos, habla la palabra de Dios en el capítulo 12. No lo que los hombres están haciendo hoy, que profetizan prosperidad, profetizan bienestar, profetizan que vas a tener un carro nuevo, que vas a tener esto, que vas a tener lo otro. No sirve, amados hermanos. Aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que es de la emoción humana. O muchos lo usan, amados hermanos, para beneficio propio, para que te saquen dinero. Muchos dicen, Dios me dijo, si tú das 1,000, Dios te va a bendecir con 10,000. Y mucha gente es engañada. Pero también hay otro problema. Muchos, amados hermanos, empiezan a escuchar espíritus engañadores. Desde el principio, amados hermanos, Satanás, el diablo, ha querido, amados hermanos, o quiere imitar a lo que Dios hace. Hoy en día mucha gente, amados hermanos, como decíamos la clase pasada, mucha gente, es que el Espíritu Santo hace esto, pero en sí no es el Espíritu Santo que está obrando. A veces son espíritus engañadores, espíritus malignos, que están usando a aquella persona. ¿Para qué? Para desviar al cuerpo de Cristo, para desviar a los cristianos de la verdadera comunión con Dios, amados hermanos. Por eso es necesario estar alertas, estar atentos. Y amados hermanos, el don que sigue, amados hermanos, dice, a otros discernimiento de espíritus. Ese don, amados hermanos, es muy necesario en la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchos se han levantado y enseñan doctrinas erróneas, desviando a muchos cristianos, amados hermanos, a una doctrina errónea, apartándolos de la verdad de la palabra de Dios, imponiendo muchas veces, amados hermanos, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Es que yo lo he hecho así y a mí me gusta así y así se va a hacer. No es así. Por eso es necesario el don de discernimiento, amados hermanos, de espíritus. Les decía, hoy en día mucha gente empieza a decir el espíritu me dijo, cuando en realidad no se sabe si es del Espíritu Santo o algún otro tipo de espíritu. Mucha gente dice, amados hermanos, es que el Espíritu Santo me poseyó. Y yo no sé lo que pasó, si hizo un desorden, es que yo no sé lo que pasó porque el Espíritu Santo se apoderó de mí. Y ahí hay un error. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, respeta la autonomía de aquella persona. Y usa, amados hermanos, hace todo en orden y decentemente. Por eso, amados hermanos, dice el discernimiento de espíritus, dice el don de discernimiento de espíritus que el Espíritu Santo imparte a algunos de los creyentes para discernir y distinguir de manera sobrenatural qué espíritu o qué actitud o qué intenciones están detrás de alguna manifestación. El Espíritu Santo pone eso.
y debe de haber en la iglesia de Cristo. Para que la iglesia, amados hermanos, no sea arrastrada en el error. Pero ese discernimiento, amados hermanos, no va a llegar a ti sin hacer nada. Debes de buscar de Dios. Debes de cada día anhelar ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios te dé el don que Él quiera darte. Para que el Espíritu Santo use tu vida a como Él quiera usarlo, no como tú quieras. Muchos quizás, amados hermanos, anhelan tener el don de profecía. Muchos quizás anhelan tener el don de hacer milagros o de sanar enfermos. Pero no es de lo que yo quiero, sino es de lo que el Espíritu Santo quiere darte, de acuerdo cómo esté tu vida delante de Dios. Hoy en día podemos ver gente, amados hermanos, que dice: yo quiero este don, yo anhelo este don. Es bonito anhelar esos dones, pero depende cómo está tu vida delante de Dios. Y en el momento oportuno, en el momento necesario que haga falta, en ese momento el Espíritu Santo, amados hermanos, da esos dones. Pero si no hay comunión, si no hay búsqueda de Dios, si no hay, amados hermanos, ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, fácilmente, amados hermanos, va a venir alguien, nos puede engañar. Nos puede, amados hermanos, confundir. Quizás, amados hermanos, porque hizo algún milagro. También Satanás hace milagros. Quizás, amados hermanos, porque aquella persona la vemos muy espiritual y empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro. Pero es necesario discernir dice de manera sobrenatural, no con mis ojos, no, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Hablando de las profecías, si ese don de profecía es verdaderamente de Dios, o es que aquel hermano anduvo investigando la vida de aquel hermano y se dio cuenta de que aquel hermano está mal y empezó públicamente a dejarlo en vergüenza, a dejarlo en ridículo. Entonces, aquel que tiene ese don de discernimiento, amados hermanos, puede intervenir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que está guiando a aquella persona y le está dando a conocer si es verdaderamente palabra de Dios o es palabra humana o es, amados hermanos, un espíritu maligno que está, amados hermanos, usando a aquella persona. Por eso es necesario, amados hermanos, este don de discernimiento. Dice, y aquí es donde radica el peligro, dice, porque Satanás, como imitador, engañador y mentiroso, imita los dones del Espíritu Santo. Engaña a mucha gente y eso ha provocado que muchos sectores del cristianismo, por los abusos que hay y por la falta del don de discernimiento de espíritus, le atribuyen a veces al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo, por falta de discernimiento para darse cuenta si es de Dios o no es de Dios, o solamente es el hombre que está hablando. Así es que, amados hermanos, busquemos de Dios, tengamos esa comunión con nuestro Dios, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas cada día. Y por medio de esa llenura, el Espíritu Santo, amados hermanos, nos dé el don que Él vea que podemos, amados hermanos, ejercer. Está en Romanos, donde habla acerca del servicio, el don de servir. No todos tenemos ese don. Muchos de nosotros solamente queremos mandar. Muchos de nosotros, amados hermanos, solamente queremos ordenar. Pero hay hermanos que tienen ese don de servir, ese don de ayudar.
Cuando algún hermano esté necesitado, ahí están al pendiente porque tienen ese don. Pero muchos de nosotros como cristianos vemos al hermano sufrir y no le prestamos ni atención. Por eso es necesario que usted y yo, amado hermano, busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Y podamos decir como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas el Espíritu Santo las está haciendo nuevas. Ahí, amados hermanos, cuando verdaderamente buscas la llenura del Espíritu Santo, es cuando tú puedes decir eso: ya no vivo yo, hermano, Cristo vive en mí. Pero muchas veces, ¿verdad?, vivimos nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Hacemos que mengüe el Espíritu Santo, hacemos que se entristezca y apagamos al Espíritu Santo cuando el yo, esta persona, sigue gobernando en este cuerpo. Es que yo quiero hacer esto, es que yo voy a hacer lo otro, es que yo esto, es que yo lo otro. No, es si Dios permite. El apóstol Pablo tenía esa seguridad, amados hermanos, y él decía: yo ya no vivo, yo ya morí, Cristo vive en mí ahora. Por eso, amados hermanos, él tenía esa seguridad y decía: yo anhelo ya estar allá con el Señor, yo ya quiero estar allá. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? No, hermano, yo quiero seguir viviendo. Tan bonita que es la vida. ¿Sabe por qué? Porque todavía vivo yo y Cristo no ha vivido en mí. Pero cuando Cristo vive en mí, en ese momento podremos decir como el apóstol Pablo: yo ya deseo estar allá en el cielo. ¿Por qué? Porque lo terrenal, amados hermanos, tristemente es pasajero. Es pasajero. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dice la palabra de Dios. Y amados hermanos, pues vamos a seguir un poquito más rápido. Ya vimos el don de profecía. El Espíritu Santo da una palabra en el momento oportuno, en el momento que se necesita. Y el don de discernimiento es para discernir si es de Dios o no es de Dios lo que está sucediendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora viene un don, amados hermanos, que es muy controversial. Muy controversial, y dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Hoy en día podemos ver a mucha gente, amados hermanos, a mucha gente que dice hablar en lenguas. Y empiezan a hablar y a decir y a hacer. Pero, amados hermanos, debemos de entender esto: que el don de lenguas, el punto 1, primero, ese don sí es para edificación de la persona que tiene ese don. ¿Por qué digo esto? Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero aquí hay un error, amados hermanos, que se ha dado muy común. El apóstol Pablo decía que él hablaba más lenguas que todos los que estaban en Corintos. ¿Y a qué lengua se refería? ¿Qué lenguas hablaba el apóstol Pablo? Dice: el don de hablar en lenguas es un don que se da de forma sobrenatural, en un idioma no conocido por el individuo que el Espíritu Santo le está dando ese don.
La persona que habla en lenguas, amados hermanos, quizás no conoce qué idioma está hablando. Por eso, amados hermanos, dice que el que habla en lenguas no edifica a la iglesia, sino se edifica a sí mismo. Entonces, aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, que se ha salido un poquito de control este don. Porque este don es personal. Usted quizás si tiene ese don, usted puede hablar en lenguas cuando usted esté orando en su cámara secreta, personalmente. Usted puede adorar a Dios en esas lenguas, amados hermanos, que quizás en la iglesia no lo pueden entender. Pero también, amados hermanos, está el mismo don de lenguas que el Espíritu Santo da para edificación de la iglesia. Pero debe de haber esto, debe de haber un intérprete que interprete o explique lo que aquella persona está diciendo. Y aquella persona, la que tiene el don de interpretación de lenguas, está hablando porque el Espíritu Santo también le está dando lo mismo que le está dando a aquella persona. Pero en el lenguaje que nosotros como iglesia, como congregación, podemos entender. Pero hoy en día mucha gente, amados hermanos, que habla en lenguas. Y no es que esté yo en contra de hablar en lenguas, no. Ese es un don maravilloso, pero también es un don muy emocional. Porque muchas veces, amados hermanos, la gente aprende a hablar en lenguas. No lo que el Espíritu Santo le da, no. Sino que hoy en día usted puede ver, hay escuelas donde enseñan a hablar en lenguas. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que lo da. Yo estaba viendo, amados hermanos, ahí en YouTube, un pastor que enseña a hablar en lenguas. Y la primera palabra que usted debe de aprender, dice él, es decir Abba, para que usted aprenda a desenvolverse a hablar en lenguas. Y empieza a hablar, amados hermanos, y me puse a escuchar ahí las mismas palabras que repite todo el tiempo, esas mismas repite. No son lenguas que el Espíritu Santo da. Ahora, muchos se confunden y dicen es que son lenguas angelicales. Y aquí hay ¿verdad? Es muy roñoso. Porque se basan en 1 Corintios capítulo 13, donde dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hasta ahí nada más. No, es que el apóstol Pablo hablaba lenguas angelicales. No, el apóstol Pablo no se refería a eso. Él, amados hermanos, trataba de imponer orden en Corinto, porque había un desorden por este don de lenguas. Dice la historia que aquellos cristianos de Corintios se les había olvidado que tenían que orar, que tenían que cantar, que tenían que predicar. Y cuando llegaban a la iglesia, lo primero que hacían era empezar a hablar en lenguas, no dadas por el Espíritu Santo, sino lenguas que ellos ya habían aprendido. Lo que hablaron el domingo, lo volvieron a repetir este domingo. Y así se fueron, repitiendo y repitiendo. Pero las lenguas, amados hermanos, son idiomas. Eso quiere decir lenguas. Idiomas. Usted puede ver en Hechos, cuando el Espíritu Santo llenó, dice, los que estaban en el aposento alto, empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, que para ellos era desconocido. Pero para aquellas personas que estaban alrededor, entendían lo que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de aquellos hombres. Ahora,
Si usted habla en lenguas, hermano, es para su beneficio propio. Por eso el apóstol Pablo dice, dando una orientación para que no haya un alboroto en la iglesia. Dice, si alguno habla en lengua y no hay quien la interprete, ¿qué dice? Mejor cállese. Porque no está edificando a la iglesia, sino que usted mismo se está edificando. No es que no querramos que alguien hable en lenguas, no. Simplemente Dios es un Dios de orden y hace todo en orden. Y si el Espíritu Santo le ha dado ese don, hermano, edifíquese en ese don. Cuando usted esté en un momento solo, usted hable y adoren a Dios. Dice, el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Es una oración directamente con Dios, porque usted no sabe ni lo que está diciendo, sino que el Espíritu Santo empieza a expresarse directamente. Pero hoy en día, lastimosamente, amados hermanos, empiezan supuestamente a hablar en lenguas y empiezan. Y ese es el motivo, amados hermanos, que muchos cristianos ya no quieren saber de esto. Ese es el motivo que mucha gente critica a la iglesia de Jesucristo. Mucha gente, amados hermanos, critica, se burla de los cristianos por esto mismo que está pasando hoy en día. Y eso pasó en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo escribió un capítulo completo, que es el 14, amados hermanos, acerca del don de lenguas. Ahí nos enseña, amados hermanos, y nos dice cómo debe de hacerse esto. Todo debe de hacerse con orden, amados hermanos. Si yo tengo ese don, qué bonito. Pero yo no voy a interrumpir en el culto por estar hablando en lenguas. ¿Sabe por qué? Primero, porque no estoy edificando a la iglesia. Ahora, si el Espíritu Santo me da ese don de hablar en lenguas, pero el Espíritu Santo mismo pone en mí el hablar en ese momento, es porque el Espíritu Santo tiene a otra persona que va a traducir lo que yo estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia en ese momento. Pero si el Espíritu Santo, amados hermanos, no hay quien traduzca, entonces mejor, dice un dicho por ahí, calladito se ve uno más bonito. Así, guardando el orden en la casa de Dios. Amén. Dice, y aquí viene lo que yo les decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hermanos, el apóstol Pablo ponía este ejemplo, no es que él hablaba lenguas angelicales, porque él no sabría decirlo. Ahora, hoy en día dice, no, es que el hermano no habla en idiomas que se entienden, sino que habla en lenguas angelicales. ¿Y cómo saben aquellas personas que son lenguas angelicales? ¿En dónde dice la palabra de Dios, amados hermanos, que hay hermanos que hablan en lenguas angelicales y se comunican con los ángeles? No lo podemos encontrar. Si nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles se le aparecieron a Abraham, ¿en qué idioma le hablaron? En el idioma de Abraham. Abraham entendió lo que aquellos ángeles le estaban diciendo. Cuando fueron a Sodoma a advertirle a Lot para que se saliera, ¿en qué idioma le hablaron a Lot? En el idioma que Lot hablaba. Ahora muchos dicen, no, pero Jesucristo habló lenguas angelicales. Cuando él estaba en la cruz, él decía, lama, 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 sabatani. Pero era en arameo. Él no habló en otras lenguas. Eran lenguas, amados hermanos, que quizás otras personas podían entender, porque eran idiomas que eran entendibles. En el caso de nosotros, que venimos de un rancho, hablamos
un dialecto que es zapoteco. Si yo empiezo a hablar en zapoteco ahorita, nadie me va a entender. Y no voy a edificar a la iglesia, sino que yo voy a estar hablando directamente con Dios, porque Dios a mí me va a entender. Pero no es un don que el Espíritu Santo haya puesto en mí, es un idioma que yo aprendí. Por ejemplo, los que llegan a Estados Unidos y aprenden el inglés. Para poder comunicarse con las personas tienen que aprender el inglés. Y amados hermanos, se ha llegado a una confusión tan grande que muchos dicen, no, es que son lenguas angelicales. No, hermanos, el apóstol Pablo tomaba esta referencia para que los corintios se dieran cuenta que estaban haciendo un completo desorden. Por eso él decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La importancia no es de los dones que tú tengas. Y aquí llegamos a un punto del que hablábamos cuando empezamos. Si el Espíritu Santo te da ese don, no es para que tú te enaltezcas, no es para que tú digas, no, yo sí ya soy más espiritual que aquellos hermanos. No, es para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo ponía este ejemplo. Si yo hablase lenguas humanas, y sí, el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas, o hablase, dice, y lenguas angélicas, y no tengo amor, de nada sirve. Si usted habla en lenguas, si usted, amado hermano, empieza a decir que habla en lenguas angelicales, pero no ama a su hermano, no sirve de nada. Pero mucha gente hoy en día, por falta de conocimiento, se ha sobreexaltado, amados hermanos, creyéndose más que los demás, porque cuando ora por los enfermos sanan, porque Dios le da palabra de sabiduría, porque Dios le da palabra de conocimiento, porque Dios le ha dado ese don de profecía. Por eso dicen, no puedes tocar al ungido de Dios. Amados hermanos, necesitamos conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso Pablo les decía a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que se queden sin entendimiento de estos dones. Y como les decía hace un momento, este don de lenguas, amados hermanos, es un don que tiene mucha controversia, pero es un don que el Espíritu Santo da. Ese don el Espíritu Santo lo da de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. El plural alude a diferentes formas que posiblemente armonizan las lenguas vivas que se conocen. ¿Sí? El don de lenguas habla de muchas lenguas. Pero quizás aquella persona no sabe hablar inglés y cuando haya esa necesidad, el Espíritu Santo puede hacer que hable inglés, aunque no sepa decir nada en inglés. O en el caso de nosotros que hablamos zapoteco, quizás si el Espíritu Santo quiere decirme algo a mí, puede usar a mi pastor no sabe hablar zapoteco, pero puede usarlo a él de una manera sobrenatural y él va a empezar a hablarme en zapoteco y yo voy a entenderle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablarme y quiere decirme algo a mí. Ahí llega el don de lenguas, amados hermanos, cuando sirve para edificación de la iglesia de Cristo. Pero si no hay intérprete, hermano, mejor calladito. Mejor todo con orden y con reverencia. Hoy en día, lastimosamente, hay muchas iglesias, amados hermanos, donde si alguien que no conoce a Dios llega, va a decir, no, esos sí están locos. Porque la gente empieza a, no sé qué tanto dice, un caos, un completo desorden. Pero, amados hermanos, dice, vamos a seguir un poquito más rápido, dice en el capítulo 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, fíjense lo que dijo el apóstol aquí, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, fíjense, pero más que profeticéis, porque dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí el apóstol Pablo usa muchos ejemplos. Hay un sonido específico para cuando, amados hermanos, que se usaba cuando los soldados iban a la guerra. Pero si aquel hombre que está soplándole a la trompeta no sabe cómo soplarlo, los soldados no se van a preparar. Lo mismo el apóstol Pablo está diciendo. Si el predicador o aquel hermano empieza a hablar en lenguas y nadie le entiende, no sirve para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso más adelante el apóstol Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras que ustedes entiendan que 10,000 que no entiendan. Es necesario, amados hermanos, discernir todo lo que está pasando. Decíamos hace un momento que Satanás es un imitador, engañador, mentiroso, que imita también los dones del Espíritu Santo. Mucha gente dice que habla, que recibe del Espíritu Santo. Hermanos, tengamos cuidado. No le carguemos al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo no hace. El Espíritu Santo cuando va a hablar, habla de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, el Espíritu que mi Padre enviará no va a hablar de sí mismo, sino de lo que Él oyere. Y Él me glorificará a mí, porque tomará de lo que es mío. Ahí lo dice en San Juan, capítulo 16, amados hermanos. Así es que, amados hermanos, seamos sabios y busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, y si alguno de nosotros tiene un don que el Espíritu Santo le haya dado, úselo para gloria y para honra de Dios, no para beneficio propio, no para hacer negocio, no para sacar provecho, no para insultar, no para dejar en vergüenza a nuestros hermanos, no, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en su casa usted lea, amados hermanos, si quiere, todo el capítulo 14. Ahí usted va a ver, amados hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice en los últimos versos, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Siempre con orden. Si no hay intérprete, hermanito, hermanita que habla en lenguas, por favor, en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios, cállese. Pero si hay alguien que interprete lo que usted está hablando por medio del Espíritu Santo, adelante. ¿Por qué? Porque va a ser para edificación de la iglesia. Y si no hay, cuando usted esté en su lugar solo orando a Dios, en ese momento, como dicen por ahí, suéltese y hable en lenguas lo que usted quiera hablar, porque tiene esa comunión con Dios. Amados hermanos, estas enseñanzas de verdad son muy profundas. Y quizás, amados hermanos, la verdad es necesario que nosotros entendamos y conozcamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Tiempos en que la maldad se va a multiplicar.
Y muchos hombres se levantarán, dice Timoteo, escuchando a espíritus engañadores que apartarán a los cristianos de la verdad. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchos, amados hermanos, hablan de sus propias experiencias, de su conocimiento, de su sabiduría terrenal. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura y debemos de escucharla cada día, amados hermanos, analizarla. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y viene por un pueblo que esté preparado, un pueblo que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que deseemos y anhelemos estos dones, amados hermanos, pero que el Espíritu Santo nos dé como Él quiera darnos a nosotros. No voy a decir, no, es que yo quiero el don de profecía para profetizar. No, el Espíritu Santo sabe qué es lo que le va a dar a usted. Si es que no le ha dado o ya se lo dio. Pero como decíamos hace rato, muchas veces nosotros opacamos lo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía vivimos nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en nosotros. Busquemos, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo y que Él se manifieste en cada uno de nosotros con los dones espirituales para que nuestra iglesia, amados hermanos, nuestra congregación crezca y se edifique, pero siempre dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y permaneciendo en el orden que la palabra de Dios nos enseña. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Gracias a Dios, y así concluimos con esta enseñanza. Y así nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Qué preciosa enseñanza. Como decía nuestro hermano, son enseñanzas muy profundas y hay mucha gente que puede tener controversia, pero la palabra del Señor es clara, no se contradice. Tremendo, porque usted puede decir, pero ¿cómo es que están hablando de esa manera? Estudie la palabra, hermano. Como decía nuestro hermano, él invita a que leamos este capítulo 14. Es un capítulo muy precioso que habla más que todo del don de lenguas. Y mientras yo escuchaba la enseñanza, se me venía a la mente que muchos queremos ese don. Y muchos en las congregaciones resaltan ese don de lenguas. Y qué bueno que Dios te ha dado ese don. Cuídalo, porque Dios te quiere usar. Pero también aquel que tiene dones espirituales, es necesario que busque más la santidad con Dios, porque Dios no va a usar vasos sucios, porque Él es un Dios santo y 3 veces santo. Podemos ver, yo sé que el hermano ya terminó y este día se termina esta enseñanza de los dones espirituales. Pero quiero recalcar algo acá, que el apóstol Pablo menciona en este capítulo 14 de Primera de Corintios. Y él habla y dice, porque si bendices, el verso 16, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si estás hablando en lenguas, ¿cómo él va a decir amén cuando tú ya concluyes hablando en lenguas diciendo amén? ¿Cómo él te va a entender? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí dice en la palabra. Y dice él en el verso 19, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con
mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es bien tremendo. La iglesia Senda de Justicia cree en todos los dones espirituales, pero las cosas de Dios no son relajo, hermanos y amigos. Las cosas de Dios son orden. Allá afuera tienen a la iglesia como que somos desordenados, pero a la verdad no. Las cosas de Dios se hacen en orden. Todo depende de la enseñanza que reciban esas congregaciones. Dios es un Dios de orden y no se contradice en su palabra. Y dice el verso 22, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán, están locos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Muchos hermanos usan los dones para que los vean que son los más espirituales. Y no es así, mi hermano. Aquel que tiene dones, bendito sea que Dios lo ha bendecido con un don. Muchos que hablan lengua tienen el mismo don también de interpretar las lenguas. Y gloria sea al Señor por ello, que le ha dado esa bendición. Pero cuídese, guarde su testimonio. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar lenguas, lenguas y lenguas, hermano? Y si de mi boca salen palabras ofensivas, palabras que ofendo, mi hermano, ¿cómo Dios va a usar un vaso así, mi hermano? Pongamos atención. Las cosas de Dios son en orden. Dice el verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo con decentemente y con orden. ¿Qué más claro nos queda la palabra, hermanos? A veces nos podemos poner a criticar las enseñanzas, pero la palabra del Señor es bien clara. Las cosas son en orden. Porque ¿de qué nos sirve tener un gran desorden? Cuando uno esté predicando, todo el mundo aquí hablando en otras lenguas. Y a la verdad, hermanos, como mi hermano hablaba, muchos dicen son lenguas angelicales. No, el capítulo 2 de Hechos, todas esas lenguas que ellos hablaron fueron lenguas humanas. En cierta ocasión fuimos a hacer un proyecto con algunos hermanos a una familia que creo que era de allá de Etiopía, no sé de dónde. Y ellos nos preguntaron de qué congregación son. Le dijimos, somos cristianos. ¿Oh, ustedes hablan lenguas? Y le decimos, sí, creemos en el don de lenguas. Y dijo la señora, bueno, a veces cuando hablan esas lenguas, nosotros entendemos porque hablan palabras de nuestro idioma. ¿Qué más claro, hermanos? Es decir que se termina hoy la clase de estos dones. Próximo viernes estaremos dando otro tema. Pero espero, amados hermanos, amigos que están ahí detrás de esa pantalla, de que estudie la palabra. Porque en ella dice que está la vida eterna. Escudriñemos las escrituras. En ella está la vida eterna. Es decir que muchos podemos decir, no, es que no es así. Estudia la palabra. No se vaya a lo que ha oído. La palabra es la palabra. Y esa es la luz a nuestro camino. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos.
en nombre de la iglesia Senda de Justicia y su pastor Alex Mendoza, les dice que sigamos adelante, que esto que estamos viviendo, no crea usted que esto va a mejorar, esto va a ir de mal en peor. Esto es principio de dolores. Esto apenas comienza. Iglesia del Señor, ponte lista, que pronto la redención nuestra viene pronto. Pronto la trompeta suena. Si no estás preparado, todavía tienes tiempo. En estos momentos es que nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, tenemos que estar preparados, que si la trompeta suena en este momento, volamos al cielo con el Señor. Así que en esta noche quiero hacer una oración. Usted, mi hermano, que está ahí detrás de la pantalla, si está enfermo, si necesita alguna petición que usted tenga, créale que así como usted cree en su corazón, Dios va a obrar en su vida, mi hermano. Así que levante sus manos al cielo y pídale al Señor. Padre y buen Dios que está en los cielos, damos gracias por esta bendición que nos ha permitido en esta noche de poder llevar, Señor, esta enseñanza, de poder, Dios mío, culminar hasta este momento con este tema, que sea, Dios mío, que haya servido de edificación, que haya servido de exhortación, Señor, y también de consolación. Padre eterno, tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Padre Santo, bendice a aquellos que están ahí orando en este momento, a los amigos, a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Padre, aclara todas sus dudas que tengan en su mente, Señor. Que haya, Dios mío, un anhelo de escudriñar tu palabra, Padre. No solamente, Señor, comer hasta el siguiente viernes, Señor, sino que tengamos, Señor amado, ese anhelo, esa hambre, Señor, de escudriñar su palabra, Padre. Porque en aquel día, Señor, cuando la trompeta suene, queremos, Señor, levantar nuestra cabeza al cielo y decirle, estamos listos, Señor. Padre, bendiga a mis hermanos allí donde están. Y bendíganos a nosotros también, Señor, que iremos a vuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos.